En la fiesta romántica mi esposa me dejó bailar con su amante, así que me acerqué a ellos y le dije, no sé qué te hice para que me cambiaras por otro hombre así delante de mí, pero espero que estés contenta con tu elección. Me miró con los ojos llenos de un arrepentimiento que parecía demasiado tarde, y aún así intentó encontrarme días después, devastada por lo que había hecho, como si una disculpa pudiera borrar el momento en que me sentí invisible, desechable, reemplazable entre la multitud. Que celebraba el amor mientras el mío se hacía añicos a mis pies. Cuando me encontró, mirándome como si aún fuera el hogar al que anhelaba regresar, le dije con la voz más tranquila que pude reunir después de tanto destrozo silencioso, quiero que sepas que te amé con todo mi corazón, pero si no fuera suficiente, sigue adelante y sé feliz con alguien más que te ame más que yo, y entonces me fui, no solo de nuestra casa, sino de su vida. Lo que no esperaba era que, al verme partir, algo en ella también se quebraría, y que ese vacío crecería con el tiempo, hasta llenarlo todo. Y que un día, mucho después, cuando por fin me reencontrara, ya no habría espacio para que ella regresara. No puedo precisar el momento exacto en que dejé de sentirme como un esposo y empecé a sentirme como un error. Quizás fue incluso antes de esa fiesta, cuando ella empezó a apartar la mirada aunque estaba sentada frente a mí. Cuando empezó a cambiar su risa fácil por respuestas cortas, cuando sus abrazos se volvieron más ligeros, como si tuvieran prisa. Quizás fue justo entonces, pero persistí, pensando que era una fase, un cansancio, algo que pasaría. Al fin y al cabo, todas las parejas tienen altibajos, ¿no? Pero estaba equivocado. Lo que estaba sucediendo no era una fase, era una ruptura silenciosa que ella ya había comenzado, solo que yo no lo sabía. Y entonces llegó el día de la fiesta. Era una noche para celebrar el amor, renovar promesas, bailar de la mano, recordar las razones por las que nos elegimos. Había planeado cada detalle, desde su vino favorito hasta la canción que bailó conmigo en nuestra primera cita. Quería reavivarlo. Quería recordarle quiénes éramos. Pero ella quería apagarlo. En el momento en que la vi levantarse y caminar hacia él, en el centro de la habitación, con el vestido que le había comprado con tanto cariño, algo dentro de mí gritó y murió al mismo tiempo. Bailaron como dos adolescentes, como si fueran los únicos allí, mientras yo observaba, impotente, con una copa en la mano y el corazón hecho pedazos. Fue entonces cuando me acerqué y le dije esas palabras. Y fue entonces cuando morí por ella. Lo más cruel de la traición no es el acto físico. Es el simbolismo. Es la indiferencia hacia el esfuerzo, la historia, el amor invertido. Es su mirada diciendo, sin decirlo, que ya no soy suficiente. ¿Y qué haces cuando te vuelves insuficiente para alguien que era tu mundo? Te derrumbas. Pero no me derrumbé frente a ella. No lloré. No supliqué. No le pedí que se quedara. Me alejé. Pero cada paso dolía. Cada recuerdo pesaba. Y todo lo que construimos se derrumbó en el camino de regreso a casa. Una casa que, esa noche, ya no era un hogar. Intentó contactarme después. Primero con mensajes cortos, luego con largos intentos de explicación. Como si alguna explicación pudiera caber en un mensaje. Como si hubiera palabras que pudieran sanar un corazón traspasado por la frialdad de alguien que se fue aunque se quedó. Cuando por fin nos reencontramos, el tiempo ya había hecho su trabajo en mí. Ya no estaba sumido en el dolor ni la ira. Solo había cansancio, una tristeza serena, una amarga aceptación de que el amor no siempre triunfa. La miré y vi arrepentimiento. Vi dolor. Vi anhelo. Y también vi amor, pero un amor herido, desfigurado, un amor que había llegado demasiado tarde. Me pidió perdón con la mirada, incluso antes de abrir la boca. Dijo que había cometido un error, que había confundido la necesidad con el amor, que había cambiado la certeza por la incertidumbre, que había buscado una nueva emoción y había acabado encontrando el vacío. La escuché con respeto. Porque incluso destrozada, seguía siendo lo suficientemente completa como para escuchar. Pero en el fondo, ya sabía que nada de eso cambiaría lo que había hecho. El amor, por fuerte que sea, tiene límites. Y los míos ya habían sido superados. Cuando terminó de hablar, esperé unos segundos en silencio. Y entonces dije lo que necesitaba decir desde aquella noche en la fiesta: quiero que sepas que te amé con todo mi corazón,
pero si no fuera suficiente, sigue adelante y sé feliz con alguien más que te ame más que yo, y con eso, me fui. Más ligero. Porque allí entendí que el perdón no es reconciliación. Es liberación. Y necesitaba liberarme. Lo que no podía imaginar era lo que vendría después. Los meses que se arrastraban, la rutina aburrida, los cafés a solas, la cama siempre fría de un lado. Los momentos en que aún oía mi voz llamándola en la casa vacía. Los lugares a los que íbamos juntos, ahora silenciosos donde antes había risas. Las canciones que ya no podía oír. Y sobre todo, la caja. Esa caja guardada en el armario de nuestra antigua habitación. Con las fotos de nuestro primer año, las cartas que nunca me atreví a darle, las entradas de cine que decía que le encantaban y que insistí en guardar. Pero lo último que encontró fue lo que más le dolió. Un sobre. Dentro, una entrada. Y un itinerario de viaje completo al lugar que soñaba visitar. Ese era el regalo que le iba a dar para nuestro aniversario de bodas. Simplemente no tuve tiempo. Porque mientras yo planeaba sorprenderla, ella planeaba dejarme. Leyéndolo, sola, arrodillada en el suelo de la habitación que ya no era nuestra, lloró como nunca antes. Lloró no solo por mí. Lloró por sí misma. Por la decisión. Por el arrepentimiento. Por la certeza de que un amor como el mío nunca volvería a tener. Y entonces, por fin, comprendió. El peso de la traición no es solo culpa. Es saber que algunas pérdidas son para siempre. Es darse cuenta de que mientras bailabas con alguien nuevo, alguien que te amaba de verdad se despedía en tu interior. Y que ahora, aunque haya perdón, ya no estamos nosotros. Solo recuerdo. Solo ausencia. Pero lo que no esperaba era que, tiempo después, la vida nos volviera a encontrar. No en una fiesta, ni entre gente celebrando, sino en el silencio de una tarde cualquiera. Me encontró. Yo era diferente. Más serena. Más plena. Con otra mirada. Con otra presencia a mi lado. Y allí, en sus ojos, el amor regresó. Pero era demasiado tarde. Porque lo que ella había perdido, yo lo había reconstruido. Y por mucho que ella deseara volver, ya no había espacio para ella allí. Solo silencio. Y la certeza. De que la vida cobra su precio. Y de que no todo amor sobrevive a una mala decisión. Pero, ¿qué pasó el día que por fin me encontró? ¿Qué vio en mis ojos? ¿Y qué vi yo en los suyos? ¿Tuvo el coraje de decir todo lo que no había dicho antes? ¿Aún tenía sentimientos por ella? ¿Fue el perdón el final, o el comienzo de otra historia? Quizás lo más doloroso no sea la traición en sí, sino el día en que el traidor se da cuenta de que ha perdido el amor verdadero. Y que no hay vuelta atrás. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni apoyamos ningún tipo de traición, las historias que escucharás son ficticio, pero contienen profundas verdades sobre lo que la infidelidad puede causar en la vida de quienes aman de verdad. Nuestro objetivo es claro, demostrar, a través de la emoción, que hacer trampa es una elección que tiene un alto precio, y a veces irreversible. Per se. Lo que estás a punto de escuchar te pondrá la piel de gallina por dentro. Respira profundamente. Y aguanta. La historia de hoy es impactante. Su nombre era Julia. Él era Daniel. Eran el tipo de pareja que la gente admiraba y creía que el amor aún podía funcionar. Había algo sereno en su mirada, un cariño silencioso, casi imperceptible, que impregnaba todo a su alrededor de una sensación de paz. Vivían en una casa sencilla con grandes ventanales y muebles elegidos poco a poco a medida que crecían juntos. Tenían rutinas que parecían banales a los forasteros, pero para ellos, eran el centro de sus vidas: café con pan tostado los domingos, paseos silenciosos tomados de la mano cuando las palabras cansaban, la forma en que ella le ajustaba el cuello de la camisa antes de irse, como si el mundo exterior fuera menos cruel si él lucía bien arreglado. Todo en ellos parecía natural, como si hubieran sido moldeados el uno para el otro. Y tal vez lo habían sido. Pero el tiempo a veces pone a prueba incluso los ajustes más perfectos. Daniel era arquitecto, apasionado por lo que hacía, una persona meticulosa y detallista, de esas que se pierden en las horas dibujando.
Su vida profesional siempre fue estable, nada grandilocuente, sino sólida, como todo lo que construía. Julia, en cambio, era profesora de literatura en un colegio privado, y eso decía mucho de ella. Era sensible, intensa, llevaba sus libros como quien lleva historias en el pecho, y cuando hablaba de sus autores favoritos, sus ojos se iluminaban con una luz intensa. Se conocieron en una cafetería, uno de esos encuentros casuales que el destino parece haber planeado con esmero. Él leía un libro de Murakami, y ella, sonriendo, hizo un comentario al pasar. Hablaron 20 minutos aquella tarde y no se separaron nunca más. Su amor creció despacio, sin prisas, como quien aprende a conocerse antes de entregarse. Y eso era precisamente lo que los hacía tan adecuados el uno para el otro, no había exageración, solo verdad. Se casaron 3 años después y empezaron a compartir no solo el mismo techo, sino también los mismos sueños. Planeaban viajar por el mundo, quizás adoptar un perro, renovar el patio trasero para crear un pequeño huerto y tal vez tener un hijo cuando llegara el momento. Tenían este tipo de conversaciones antes de dormir, con las luces apagadas y las manos entrelazadas bajo las sábanas. A Julia le encantaban los domingos lluviosos y a Daniel el café fuerte. Ella hacía listas para todo, él olvidaba casi todo lo que no anotaba. Ella era emoción, él razón. Pero cuando discutían, porque sí, discutían, siempre había un punto en común en medio de la discusión. Se disculpaban con facilidad, y cuando no lo hacían, encontraban un gesto que lo decía todo. Habían aprendido que el amor también significa ceder. Habían aprendido, hasta cierto punto. Con el paso de los años, la vida empezó a adquirir ese ritmo automático que no te avisa cuando empieza. Se instaló la rutina, las conversaciones disminuyeron, el contacto se convirtió en un hábito. Pero aún había cariño, aún admiración. Daniel, incluso cansado, encontraba maneras de sorprenderla, incluso con una barra de chocolate a media tarde o una flor cogida de un jardín al azar camino al trabajo. Julia, por su parte, siempre le dejaba una nota o le preparaba el café con especial cuidado en los días que sabía que serían difíciles. Pero, aunque el amor seguía existiendo, empezó a cambiar de forma. Se volvió más silencioso. No dejó de ser amor, simplemente se convirtió en un amor silencioso. Las noches se acortaban. Ambos llegaban siempre exhaustos. Ella, agobiada por las frustraciones de la clase, por la presión de mantener a los alumnos enganchados en un mundo donde nadie más parecía escucharlos. Él, presionado por plazos, clientes exigentes, reuniones interminables. Empezaron a cenar a horas distintas. A acostarse a horas distintas. Poco a poco, empezaron a compartir menos. No por falta de ganas, sino por una especie de agotamiento emocional que ninguno de los dos se atrevía a admitir. Y este agotamiento, por leve que fuera, si no se atendía, comenzaba a alimentar lo que quedaba de su conexión. Daniel empezó a notar las ausencias de Julia. No físicas, sino de esas ausencias de las que nadie habla. Su mirada se desviaba más, su sonrisa tardaba más en aparecer. A veces parecía inquieta. Como si algo la molestara y no pudiera explicarlo. Y en lugar de preguntar, él permanecía callado. Quizás por miedo a la respuesta, quizás creyendo que era solo una fase. Y ella, en lugar de abrir su corazón, lo ocultó. Quizás por orgullo, quizás porque no quería lastimar a nadie. Fue entonces cuando empezaron a perder el contacto en casa. Los gestos de cariño disminuyeron, pero el respeto permaneció. Y eso les hizo pensar que todo seguía bien. Al fin y al cabo, no se peleaban. Seguían dándose las buenas noches. Seguían compartiendo la factura de la luz, la del supermercado, el sofá. Pero el amor ya no era el mismo. No porque se hubiera acabado, sino porque lo habían dejado de lado demasiado tiempo. Julia empezó a salir más. A cursos, eventos escolares, reuniones. Daniel, demasiado ocupado, no le preguntó a dónde iba. No por desinterés, sino porque confiaba. Siempre lo había hecho. Siempre creyó que los cimientos de su relación eran lo suficientemente sólidos como para capear cualquier tormenta. Y así era. Pero no todas las tormentas vienen con truenos. Algunas llegan con silencio. Con la ausencia de un buenos días.
Con un beso demasiado rápido. Con una mirada que no se cruza con la del otro en la cena. Y sin darnos cuenta, ya han destruido lo que teníamos. Las celebraciones seguían existiendo, pero perdieron su poder. En su último aniversario de bodas, Daniel preparó una cena sencilla pero especial. Ella le dio las gracias con un ligero beso en la mejilla y una sonrisa cansada. Dijo que estaba agotada. Él lo entendió. Y eso fue todo. No hubo pelea, ni resentimiento manifiesto. Pero algo flotaba en el aire, como un detalle tácito, un sentimiento sin resolver. Daniel comenzó a escribir más por la noche. No solo planes. Solo palabras al azar. Fragmentos de pensamientos. Intentó comprender qué estaba sucediendo, pero no podía nombrarlo. Julia, por otro lado, pasaba más tiempo en su teléfono, y su risa espontánea comenzó a desvanecerse de él. Cuando la miró, sintió algo distante en sus ojos, como si siempre estuviera a kilómetros de distancia. Pero no preguntó. Y ella no dijo nada. Los buenos recuerdos aún existían, pero una nueva y desabrida rutina los eclipsaba. Y lo peor de todo, ninguno de los dos tenía la culpa. Ambos lo intentaban. A su manera, con sus límites. Pero intentándolo. Pero a veces el amor, si no se trata, se seca por dentro, aunque parezca vivo por fuera. Julia aún lo admiraba. Daniel aún la amaba. Pero iban en direcciones diferentes, como dos trenes que partían de la misma estación pero viajaban por vías opuestas. Una mañana, Daniel observó a Julia mientras se cepillaba el pelo frente al espejo. Ella no notó su mirada. Y en ese instante, se dio cuenta de lo hermosa que era. Tan hermosa como el día que la conoció. Pero ahora había algo más allí, algo que no podía explicar. Un peso, tal vez. Una distancia que dolía al mirarla. Aún así, sonrió. Amaba a esa mujer. La amaba de verdad. Aunque ella ya no lo notara. Aunque se estuviera alejando. Todavía creía que el tiempo arreglaría las cosas. Que un gesto, una caricia, una mirada, podrían ser suficientes para empezar de nuevo. Lo que Daniel no sabía, sin embargo, era que el tiempo a veces es despiadado con quienes esperan demasiado para actuar. Esa noche, Julia llegó más tarde de lo habitual. Dijo que tenía una reunión larga. Él respondió con un gesto de la mano y una leve sonrisa. Ella fue directa a la ducha. Él fue a su habitación. Cuando ella salió, él ya estaba acostado. Se inclinó, le besó la frente y le dio las buenas noches. Él respondió suavemente, cerrando los ojos. Y así se durmieron, uno al lado del otro, pero a kilómetros de distancia. Afuera, el mundo seguía su curso. La gente sonreía, las parejas discutían, los niños corrían por las calles. Pero dentro, en esa casa silenciosa, dos corazones latían a ritmos distintos. Y algo grande estaba a punto de suceder. Algo que lo cambiaría todo. Algo que, aunque aún no lo supieran, dejaría profundas cicatrices. Cicatrices que ni el tiempo ni el perdón podrían borrar por completo. Septiembre llegó como una brisa cálida, trayendo consigo una brisa de vagas promesas y un cielo que, a pesar de su azul, parecía llevar algo en el aire, la sensación de que las cosas, aunque silenciosamente, estaban a punto de cambiar. Daniel seguía con su rutina diaria como un hombre que creía estar cumpliendo con su rol. Proyectos amontonados en su escritorio, plazos ajustados y una lista de clientes que exigía cada vez más energía. Se sentía agotado, pero resignado, como si esa fatiga ya fuera parte de su identidad. Julia, en cambio, parecía más viva que nunca. Su agenda estaba llena, sus ojos habían vuelto a brillar con cierta intensidad en los últimos días, y esto no pasó desapercibido para Daniel, aunque no supo cómo interpretar ese repentino brillo. Salía más, sonreía más. Hablaba menos de sí mismo y más de sí misma. Decía que estaba involucrada en nuevos proyectos en la escuela, nuevos colegas, nuevos retos. Él escuchaba atentamente, pero siempre con una sombra de duda formándose lentamente, como una nube lejana que no se decide si llover o no. Había un nuevo aroma en ella, algo que él no reconocía. La primera vez que lo olió,
lo encontró encantador. Entonces ella empezó a asociar ese aroma con una sutil extrañeza, como si no perteneciera a su rutina. La ropa cambió. La forma en que se maquillaba, también. Julia era diferente, y Daniel, aunque no quería admitirlo, empezaba a notarlo. Los domingos que solían estar reservados para los dos se volvieron más solitarios. Ella decía que estaba cansada, que quería dormir hasta tarde o, a veces, se inventaba un compromiso inevitable. Pasaba las mañanas preparando café que terminaba tomándose solo. Y fue en ese silencio que empezó a imaginar cosas. Pero aún no lo sospechaba. No con claridad. Todavía había una especie de fe ciega en su interior, una confianza que se negaba a morir, incluso cuando todo apuntaba al fracaso. Las conversaciones ya no fluían. Cuando hablaban, eran asuntos triviales. El supermercado, las facturas, el mantenimiento del coche. Ya no hablaban de sueños. De planes. Del futuro. Él, sin embargo, intentaba estar presente. Le escribía mensajes a media tarde, preguntándole si necesitaba algo, ofreciéndose a llevarla. Pero siempre recibía respuestas rápidas y cortantes, como si la molestara. Aún así, se resistía a la idea de preguntar. Prefería engañarse a sí mismo, quizás, que enfrentarse a la posibilidad de una cruel verdad. Era más fácil fingir que era solo una fase. Hasta que dejó de serlo. Un jueves por la noche, Julia anunció que habría una reunión de profesores para celebrar la finalización de un proyecto. Daniel le preguntó si quería que la recogiera más tarde, pero ella declinó cortésmente. Dijo que tomaría un servicio de transporte compartido. Que no se preocupara. Sonrió, aunque sentía la inquietud palpitar en lo más profundo de su pecho. Cuando ella se fue, él se sentó en el sofá, con la televisión a bajo volumen, la mirada fija en la nada. No podía decir por qué, pero esa noche se sintió diferente. Había algo en ella que lo inquietaba. Tal vez era el vestido. O los tacones altos que rara vez usaba. Tal vez era la forma en que se pintaba los labios, con más cuidado. O cómo evitaba mirarlo directamente a los ojos antes de irse. Pero no dijo nada. Solo le dio las buenas noches y se quedó con ese silencio atascado en la garganta. Regresó tarde. Era pasada la medianoche. Daniel fingió dormir, pero su cuerpo no se lo permitió. Oyó el tintineo de la llave, pasos ligeros por el pasillo, la puerta del dormitorio abriéndose lentamente. Julia fue al baño, se quitó los pendientes y se lavó la cara. Al acostarse, mantuvo una distancia mayor de lo habitual. Daniel percibió el aroma de ese nuevo perfume, ahora mezclado con un ligero toque de alcohol y algo más, algo que le hizo apretar los ojos con fuerza, como si intentara expulsar una imagen que aún no existía, pero que ya le dolía. Al día siguiente, actuó con normalidad. Preparó café, habló del horario escolar y comentó sobre el clima. Daniel respondió amablemente, pero en su interior, algo comenzaba a romperse. Era como si despertara de un sueño. Pasó el resto de la semana en un estado de vigilia silenciosa. Observó. Se dio cuenta. Intentó encajar las piezas de un rompecabezas que no quería armar. Con cada detalle, cada risa pícara en su teléfono, cada mensaje que ocultaba con un toque rápido en la pantalla, comenzó a comprender que había algo entre ellos. Algo invisible. Algo que quizás había estado ahí por más tiempo del que quería admitir. Era un sábado por la tarde cuando todo empezó a tomar forma. Julia se preparaba para otra reunión profesional. Esta vez, Daniel no se ofreció a acompañarla. Simplemente la observó. El mismo vestido. El mismo perfume. El mismo brillo extraño en sus ojos. Cuando ella se fue, se quedó quieto unos minutos, mirando la puerta cerrada, como si ella todavía estuviera allí. Algo en su interior cedió. Y por primera vez, sintió la necesidad de descubrirlo. No por celos. No por venganza. Sino por la imperiosa necesidad de no volverse loco de dudas. No fue difícil encontrar información. Julia no era precisamente discreta. Daniel empezó a reconstruir detalles, horas, lugares. Y cuando pensó que era solo una exageración en su cabeza, un instinto lo guió a la verdad.
No estaba en un mensaje comprometedor. No estaba en una llamada telefónica inesperada. Estaba en una fotografía. Una simple foto publicada en una cuenta de redes sociales por un amigo de la preparatoria. La imagen mostraba a un grupo en una animada cena. Y allí, al fondo, entre risas y copas de vino, estaba Julia. Sentada junto a un hombre al que nunca había visto. Su mirada no era la de una compañera de trabajo. Era íntima, cómplice. Su sonrisa, demasiado ligera. Demasiado natural. Demasiado familiar para ser inocente. Daniel se quedó allí, mirando la foto durante largos minutos, como si el tiempo se hubiera detenido. Esa imagen decía más que 1000 palabras. Era lo que faltaba. La confirmación que tanto temía. En los días siguientes, no la confrontó. Todavía no. Necesitaba más. Necesitaba comprender. Quería oírlo de sus labios, quería verlo en sus ojos. Pasó la semana observando, sintiendo, analizando cada gesto, cada palabra. La casa era ahora un escenario. Julia sonreía, Daniel actuaba. Las palabras entre ellos volvieron a fluir, pero eran frías. Disimuladas. Él lo sabía. Y ella, tal vez ella sabía que él lo sabía. Pero ambos le siguieron la corriente. Hasta la noche de la fiesta. Era una celebración de primavera, un evento entre amigos y colegas, donde las parejas bailaban, brindaban y se tomaban fotos. Daniel creyó que ese sería el momento de la verdad. Se vistió elegantemente, como en los viejos tiempos. Se perfumó y se peinó con más cuidado. Llegaron juntos, de la mano, pero se sentían como dos desconocidos compartiendo el mismo viaje. Julia estaba visiblemente ansiosa. Hablaba con todos, sonreía demasiado. Y entonces, se dio cuenta. Sus ojos buscaban a alguien. Y entonces ella lo vio. El hombre de la foto. Se acercó con naturalidad, como si ya fuera parte de su vida. Y Julia, al conocerlo, cambió. Su cuerpo se inclinó ligeramente, su sonrisa se volvió más genuina. Y cuando empezó la música, Daniel observó en silencio cómo su esposa le soltaba la mano y caminaba hacia él. La sala se llenó de luces, gente bailando, risas y conversaciones. Pero Daniel solo podía ver una cosa, a su esposa, bailando con otro hombre. Su mirada. La conexión. La entrega. Fue suficiente. Fue más que suficiente. Se acercó lentamente. Ninguno de los dos lo notó. Julia rió, el otro la hizo girar al ritmo de la música. Y cuando por fin lo vieron, Daniel ya estaba frente a ellos. No había ira en su mirada. Había dolor. Un dolor contenido, profundo, casi apacible. La miró y, en voz baja y firme, dijo todo lo que necesitaba decir. El baile cesó. Las risas cesaron. La sala, por un instante, pareció perder el sonido. Julia intentó hablar, pero no le salían las palabras. Daniel la miró fijamente un instante más, luego se dio la vuelta y se fue. Sin gritos, sin escándalos. Solo con la dignidad de quien ama de verdad. Y con el corazón destrozado. Pero lo que Julia aún no sabía era que había algo más. Algo que descubriría muy pronto. Algo oculto. Algo que él había preparado. Y que, al salir a la luz, no solo le haría comprender la magnitud de lo que había perdido, sino también lo que jamás podría recuperar. La ligera lluvia golpeaba contra el cristal de la ventana como si acompañara la pesada melodía que había ocupado el pecho de Julia desde la noche en que él se fue. El silencio de la casa, ahora cruel, parecía reírse de ella con cada paso que resonaba contra el frío suelo. Los días transcurrían lentamente, las miradas de los demás comenzaban a cambiar, e incluso el espejo ya no reflejaba a la misma mujer. Intentó seguir adelante, pero no pudo. Intentó distraerse, sumergirse en el trabajo, sonreír en las reuniones sociales, fingir naturalidad cuando el tema era él. Pero había algo que la quemaba en su interior, una urgencia, un remordimiento que la llevaba al borde de lo insoportable. ¿La vida ya no era la misma?
Y lo que una vez había parecido una libertad estimulante ahora se convertía en una prisión diaria. Se encontró escuchando las canciones que él amaba, volviendo a los lugares donde solían tomarse de la mano, recordando las pequeñas cosas que hacía, como calentarle la toalla en invierno o prepararle té de manzanilla cuando tenía migraña. Su ausencia era ahora una presencia constante. Durante semanas, dudó en buscarlo. Pensó que necesitaba tiempo para comprender lo que sentía, pero la verdad era que no quería enfrentar el peso de su culpa. Hasta que el peso se volvió mayor que su cobardía. Y así, tras mucha indecisión, fue tras él. No sabía qué esperar, ni si él aceptaría verla, pero necesitaba decirle todo lo que su corazón había estado gritando en el silencio de sus noches de insomnio. Cuando finalmente lo encontró, parecía diferente. Había algo sereno en su expresión, una calma que la desarmó de inmediato. Estaba sentado en un pequeño y discreto café, el mismo donde se conocieron años atrás, como si el destino los devolviera irónicamente al escenario de su inicio para sellar un final. Cuando la vio, no se levantó de inmediato. Simplemente la miró. No había dolor en sus ojos. Pero tampoco anhelo. Esto la inquietó. Se sentó frente a él, con el corazón acelerado, la mirada inquieta. Ninguno de los dos habló durante varios largos segundos. Ella fue la primera en romper el silencio. Dijo que no había justificación suficiente, pero que necesitaba intentar explicarlo. Le contó lo perdida que se sentía, cómo se había confundido al intentar encontrar una nueva versión de sí misma y había acabado alejándose del único lugar donde la amaban de verdad. Él simplemente escuchó. Sin interrumpir. Sin apartar la mirada. Cuando dijo que se arrepentía, que había comprendido su valor demasiado tarde, que aún lo amaba y que quería empezar de nuevo, Daniel cerró los ojos un momento, respiró hondo y luego sonrió. Pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de tristeza resignada. Él respondió con calma, diciendo que la perdonaba. Y ella no pudo contener las lágrimas. Lloró como hacía mucho que no lloraba. Lloró por haberlo perdido, por no haberse dado cuenta antes, por haber desechado el amor más verdadero que jamás había conocido. Pero cuando finalmente sintió que había una manera de intentar regresar, él negó con la cabeza suavemente y dijo que el perdón no significaba un nuevo comienzo. No para ellos dos. Había encontrado otro camino. Otra paz. Otra dirección. Julia se quedó atónita. Intentó discutir, suplicar, pero él simplemente le tomó la mano unos segundos y le pidió que escuchara. Daniel sacó entonces un sobre arrugado de su bolsillo y se lo entregó. Dentro había un trozo de papel viejo, fechado 2 meses antes de la traición. Era una carta. Julia reconoció su letra y, con manos temblorosas, comenzó a leer. La carta hablaba de su amor por ella. De cómo se preparaba para una nueva etapa en su vida. Habló de la sorpresa que quería darle, un viaje para dos, para celebrar sus años juntos. Una renovación de sus votos. Habló de cómo había ahorrado dinero en secreto para llevarla a la Toscana, donde siempre había soñado estar. Le contó que ya había reservado los lugares, hecho reservas en los restaurantes que ella le había mostrado en fotos. Como planeaba proponerle matrimonio de nuevo, con el mismo estilo sencillo de la primera propuesta, con un anillo diferente, hecho a medida, con sus iniciales dentro. Julia comenzó a temblar. La carta era un regalo del hombre al que había traicionado, planeado con amor mientras se entregaba a los brazos de otro. Pero había más. Una nota al final, escrita tras la separación, le dio el golpe final. Decía que, al releerla, lloró como nunca en su vida. Que había quemado la reserva del viaje porque no soportaba la idea de estar allí con alguien más. Que enterrar ese sueño dolía, pero era necesario. Que la carta solo llegaría si un día tenía el valor de volver a mirarlo y decirle que aún lo amaba. Y allí estaba, mirando ese papel, escuchando las palabras del hombre que amaba, escritas en un momento en que él aún creía en ella. Julia se derrumbó. Intentó decir algo, pero ninguna palabra parecía digna. Lo miró con lágrimas en los ojos y le rogó una oportunidad, cualquier oportunidad. Él respondió con una mirada serena pero firme. Le dijo que ella era parte de su historia y que esa parte siempre sería respetada. Pero ahora estaba en un lugar diferente.
Le dijo que había alguien en su vida, alguien que llegó con dulzura y verdad, sin promesas, pero con presencia. Le dijo que no se trataba de venganza, sino de respeto propio. Que perdonarla era un acto de amor hacia sí mismo. Y que, aunque aún persistiera una sombra de sentimiento, ya no podía ofrecerle lo que una vez le ofreció en cuerpo y alma. Julia lloró desconsoladamente. El dolor de la traición, que una vez fue suyo, ahora se revertía con una fuerza brutal. Intentó abrazarlo, pero él se apartó con suavidad. Dijo que lo había superado, pero que nunca lo olvidaría. Que cada gesto, cada decisión, lo había empujado hacia una versión de sí mismo que había aprendido a reconstruirse tras el dolor. Y que ya no había espacio para ella en esa nueva vida. Entonces se levantó, dejó el sobre la mesa y caminó hacia la salida. Antes de irse, la miró por última vez y le dijo, casi en un susurro, que esperaba que se reencontrara a sí misma, pero que no lo buscara de nuevo. Ella asintió, incapaz de combatir la culpa. Y se quedó allí sentada, con la carta en las manos, sintiendo como el mundo se derrumbaba en silencio a su alrededor. De regreso, Daniel respiró hondo. No había euforia, ni sensación de victoria. Había alivio. Había paz. Y también una ligera tristeza por todo lo que pudo haber sido. Pero, sobre todo, había certeza. La certeza de que ahora seguía sus propios pasos, sin el peso del pasado. Julia, por su parte, pasó la noche releyendo la carta. Cada palabra era una puñalada por la espalda. Ahora comprendía lo que había perdido. Y que nada, absolutamente nada, lo recuperaría. Ni el arrepentimiento. Ni las lágrimas. Ni el amor tardío. Y así fue como se dio cuenta de que el peor castigo no es quedarse atrás. Es descubrir que, incluso después de todos tus arrepentimientos, alguien siguió adelante y aprendió a vivir sin ti. A la mañana siguiente, el mundo parecía avanzar como siempre, pero en el interior de Julia, todo se había detenido. El peso de la carta aún vibraba en su bolso como si fuera de plomo, y cada vez que intentaba fingir normalidad, un pasaje regresaba a su memoria como una fina cuchilla que la atravesaba lentamente. La ciudad latía afuera, el tráfico, los ruidos cotidianos, el movimiento mecánico de la gente que seguía con sus vidas como si el suelo no se hubiera derrumbado bajo sus pies. Pero dentro de ella, había una ruptura. Un silencio incómodo entre una respiración y la siguiente. Y una constante sensación de retraso, como si se apresurara a alcanzar algo que ya se había ido. Y así fue. Daniel ya no estaba. Ni en sus ojos, ni en sus gestos, ni en sus intenciones. Ese reencuentro, que para ella fue el punto de partida de una reconstrucción, había sido el final. La despedida definitiva. Y ahora, con todo entregado, todo dicho, solo quedaba enfrentarse a los escombros e intentar seguir adelante sola. En los días siguientes, Julia intentó retomar su rutina, pero nada le hacía sentir bien. El aula se sentía fría, los libros habían perdido su color y los estudiantes parecían distantes. Las conversaciones con sus compañeros se convirtieron en una sarta de palabras a las que apenas prestaba atención. Y al volver a casa, todo parecía gritar su nombre. El sofá, donde solía recostar la cabeza en su regazo las noches de cine. La taza con el asa rota que insistía en usar. Las cortinas del dormitorio que él mismo había cambiado una mañana, después de un fin de semana dedicado a no hacer nada más que existir juntos. Empezó a percibir la ausencia de Daniel como una especie de presencia atormentadora. Estaba en todas partes. Y, al mismo tiempo, en ninguna. El tercer fin de semana después de su reencuentro, Julia recibió una invitación a un evento de antiguos alumnos en la escuela donde trabajaba. Había evitado salir últimamente, pero algo en su interior la empujaba a aceptar. Quizás necesitaba movimiento, quizás quería escapar de la sombra de lo que había perdido. El lugar del evento era una galería cultural en el casco antiguo, donde los expositores presentaban fotografías y proyectos vinculados a los recuerdos emocionales de los residentes. Era un lugar lleno de recuerdos y pequeños detalles nostálgicos, como si el tiempo transcurriera allí a cámara lenta. Julia llegó acompañada de una amiga, intentó distraerse, charló con conocidos, hasta que en una de las salas de exposición, algo la detuvo en seco. Había un panel con una serie de retratos en blanco y negro,
todos representando parejas en escenas sencillas y cotidianas, uno preparando café para el otro, un abrazo prolongado en la puerta, una nota dejada en la mesa. Y entre estas imágenes, una le aceleró el corazón. Era ella. Y era Daniel. Sentados en un banco del parque, ambos sonreían, él abrazándola, ella con los ojos cerrados, riéndose de algo que él había dicho. La foto era vieja. Ni siquiera recordaba haber capturado ese momento. Pero allí estaba. Inmortalizado. Intocable. Inalcanzable. Julia permaneció de pie ante la imagen durante varios minutos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Esa foto era más que un recuerdo. Era la prueba de que, en algún momento, lo había tenido todo. Todo lo que ahora se convertía en una simple imagen en la pared, vista por desconocidos, interpretada por ojos desconocidos. Y fue allí, en ese espacio blanco con aroma a barniz, que una voz familiar apareció a su lado. Daniel. Sin previo aviso. Sin drama. Solo él, de pie a pocos centímetros de distancia, también mirando la foto. Se giró lentamente, como si dudara de si era real. Parecía diferente. Más claro, tal vez. Pero sus ojos aún tenían una profundidad que reconoció de inmediato. Lo saludó con un discreto asentimiento. Él respondió con una pequeña sonrisa, casi respetuosa. Julia dijo que no sabía que la foto estaría allí. Él respondió que él tampoco. Y entonces se hizo el silencio entre ellos, ya no lleno de dolor ni tensión, sino de algo que solo quienes han amado profundamente pueden llevar consigo, respeto por un pasado real. Ella aprovechó la cercanía para preguntarle cómo estaba. Él le contó que había vuelto a dibujar por placer, que trabajaba menos y dormía mejor. Dijo que había aprendido a caminar más despacio, a cocinar cosas nuevas y que había conocido a alguien que lo hacía reír con facilidad. Julia asintió. Le preguntó, con un esfuerzo casi invisible, si era feliz. Él no mintió. Dijo que sí. Y eso dolió, pero fue un alivio al mismo tiempo. Porque, en el fondo, quería que estuviera bien. Aunque no fuera con ella. Se quedaron allí, contemplando su propia imagen en la pared, como si fueran dos versiones antiguas observando lo que quedaba de lo que una vez fueron. Julia comentó entonces que, aunque no lo merecía, estaba agradecida de haber sido amada así. Daniel respondió que amarla había sido una de las experiencias más puras que había tenido. Y que, por amargo que fuera el final, seguía orgulloso del amor que le había dado. No había acusación en sus palabras. Solo verdad. Y esa honestidad la hizo derrumbarse por dentro una vez más. Antes de despedirse, lo llamó por su nombre en voz baja, como para atesorar ese momento. Dijo que si alguna vez la perdonaba por completo, quería que supiera que no era solo un error. Era la mayor pérdida que había enfrentado. Y que si aún sentía algún peso, debía saber que ella lo llevaría el doble, cada día. Daniel, con el mismo tono tranquilo, dijo que ya no había peso. Solo aprendizaje. ¿Y qué esperaba que ella se reencontrara a sí misma? Después, le tocó ligeramente el hombro a modo de despedida y se alejó sin mirar atrás. Julia se quedó allí, paralizada. Los rostros en las otras fotos a su alrededor parecían observarla, en silencio. Comprendió que ya no formaba parte de su presente. Que ahora pertenecía solo a la historia que habían vivido juntos, una historia hermosa e intensa, pero que nunca continuaría. Y esta comprensión, por devastadora que fuera, también le trajo una nueva claridad. No había nada más que decir. Nada que hacer. Simplemente seguir adelante. Cargando con el recuerdo, el arrepentimiento y, tal vez, algún día, el perdón total para sí misma. En los meses siguientes, comenzó a reconstruir su vida. No por Daniel, sino por ella misma. Empezó a buscar nuevos significados, nuevos caminos, y aunque aún había vacíos en su alma, aprendía a vivir con ellos sin perderse a sí misma. De vez en cuando, pasaba por lugares que le traían recuerdos. Y en esas ocasiones, sonreía con un poco de dolor y un poco de gratitud. Porque, por mucho que hubiera perdido, también conocía, aunque tarde, el valor de lo que tenía. Y eso, de alguna manera, la mantenía humana.
En cuanto a Daniel, continuó con su nueva vida. Ya no con el corazón apesadumbrado, sino con el pecho abierto a lo nuevo. Era un hombre diferente ahora. No porque hubiera dejado de amar a Julia, sino porque aprendió a amarse lo suficiente como para aceptar nada menos que lo que merecía. Siguió adelante sin prisas, sin rencor, con la serenidad de quien lo dio todo. Y con la certeza de que a veces el amor verdadero no es el que perdura, sino el que nos transforma incluso después de perderse. Tras aquella última conversación frente a la fotografía, la vida empezó a fluir con un silencio distinto para ambos. Ya no era el silencio de la ausencia, de la duda o del dolor reprimido, sino un silencio de aceptación, de finales que no se escriben con palabras, solo con decisiones. Julia salió de la galería ese día sin mirar atrás, pero algo en su interior aún dudaba en seguir adelante. Ya no era por él, ni por posesión ni por insistencia. Era por sí misma. Por la imagen que ahora debía reconstruir en el espejo cada mañana. Porque si de algo estaba seguro, era de esto, ya no era la misma mujer que había sido antes. Él ya no era alguien que pudiera andar por ahí creyendo que las decisiones no tienen precio. La pérdida que cargaba era una lección tatuada en su alma. Vivir con ella era como vivir con una cicatriz, visible solo para quienes saben exactamente dónde mirar. Empezó a vivir con más introspección. Evitaba hablar de relaciones, no porque hubiera perdido la fe en el amor, sino porque comprendía, ahora más que nunca, que el amor requiere presencia, conciencia y, sobre todo, verdad. La superficialidad con la que algunas personas se lanzaban a nuevas historias la asustaba. Sabía el daño que puede causar la negligencia emocional, el daño de no cuidar lo que se tiene hasta que se pierde. Aunque los días habían recuperado algo de ritmo, las noches seguían atormentadas por los recuerdos. Y no eran recuerdos de culpa, esos ya los había enfrentado hasta que se desvanecieron. Eran recuerdos de una época en la que se sintió segura, completa y acompañada por alguien que la veía más allá de lo que ella podía ver en sí misma. El dolor no era solo por perder a Daniel, sino por haber abandonado la versión más pura de sí misma al dejar que se alejara. Mientras tanto, seguía su nuevo camino con paso firme pero pausado. Nunca había sido de los que necesitaban demostrarle nada al mundo. Encontró en otra mujer una paz que no había conocido antes, no porque fuera mejor o peor que Julia, sino porque había llegado en el momento justo, de la manera correcta y, lo más importante, sin heridas abiertas. La nueva relación no se trataba de llenar vacíos, sino de compartir lo que quedaba después de reconstruirse. Cada gesto era cuidadoso, sin comparaciones, sin presión. Daniel había aprendido a escuchar sus propios silencios antes de interpretar los de los demás. Y esto lo hacía más atento, más presente, más agradecido. Había dentro de él una comprensión que solo se puede alcanzar después de ser desgarrado por la mitad y tener que recomponerse con las propias manos. El reencuentro ocasional entre ambos, ahora inevitablemente antiguos compañeros de una historia inconclusa, se repitió unas semanas después, en un restaurante familiar al que ambos solían ir. Fue casual, inesperado y cargado de una cortesía casi incómoda. Él estaba con alguien. Ella estaba sola. Intercambiaron apenas miradas. Pero en esa mirada había una profunda comprensión, que la vida realmente había seguido adelante. Ya no había esperanza, ni ira, ni dolor reprimido. Solo el reconocimiento de que, por intenso que sea el amor, cuando se rompe de ciertas maneras, no hay costura que pueda devolverlo a como era antes. Esa noche fue especialmente difícil para Julia. No por celos, sino porque comprendió con absoluta claridad que ahora era solo una página leída, que ya no formaba parte de su presente. La nueva mujer junto a Daniel era sencilla, discreta, y sonreía con la ligereza de quien aún no ha comprendido el peso de perder a alguien. Julia, observando desde lejos, comprendió que esa clase de sonrisa alguna vez había sido suya. Y lo perdió cuando dejó de proteger la relación con la verdad. A partir de ese momento, las decisiones que tomaba empezaron a tener mayor peso. Julia se apartó de relaciones superficiales, rechazó invitaciones sin sustancia y prefirió estar sola a mal acompañada. Poco a poco, el vacío se transformó en espacio. Él empezó a pintar, algo que nunca antes había hecho. Encontró en el pincel una forma silenciosa de organizar sus sentimientos. Los colores le decían lo que las palabras ya no podían expresar. Empezó a asistir a ferias de arte, pequeñas exposiciones y talleres culturales.
Empezó a conectar con personas que también estaban reconstruyéndose. Y fue en este proceso de autodescubrimiento, en esta inmersión profunda en su propio dolor, que empezó a recuperar partes olvidadas de sí misma, no la mujer que él amaba, sino la mujer en la que necesitaba volver a convertirse para ella. Un día, la invitaron a exponer una serie de pinturas en una feria local. Aceptó. No por vanidad, sino porque comprendió que era una forma de liberación. Entre las obras que expuso, había una en particular, un lienzo en blanco, negro y azul con líneas desordenadas que se entrelazaban en una espiral imperfecta. El nombre de la obra, El lugar donde me perdí, fue la que más llamó la atención. Muchos se acercaron, la interpretaron de forma diferente, la elogiaron y preguntaron sobre el proceso creativo. Pero nadie entendía realmente lo que representaba la pintura. Excepto ella. Esa espiral era su corazón intentando reorganizarse. Era el caos intentando vestirse de paz. En esa misma feria, entre los muchos rostros que pasaban, uno en particular la observaba con discreto interés. Un hombre, aparentemente de su misma edad, de mirada serena y un libro de poesía bajo el brazo. No dijo nada de inmediato. Simplemente caminó, observó y regresó. A última hora de la tarde, se acercó a ella y le dijo que la obra lo había conmovido profundamente, como si él también hubiera experimentado algo similar. Julia simplemente sonrió. Él le preguntó si ella era la autora. Ella lo confirmó. Y entonces hablaron. De arte. De dolor. De nuevos comienzos. La conversación fue ligera, natural, como dos personas que conocían el valor del silencio y la escucha. Ella no sintió mariposas en el estómago. Sintió paz. Y eso era nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la urgencia de huir ni de demostrar nada. Simplemente estar allí. Pasó el tiempo. Los encuentros se repetían, lentamente. Un café, una visita a una librería, un paseo por una plaza. Nada apresurado. Nada exigía. Julia se permitió descubrir una compañía diferente, un cariño incomparable, simplemente bienvenido. No era un sustituto. Era un nuevo capítulo, escrito con cariño y conciencia. Había días en que aún recordaba a Daniel. No con dolor, sino con respeto. Había sido un amor importante, y siempre lo sería. Pero ahora, extrañarlo ya no era un anhelo de volver. Era extrañar a alguien que le había enseñado tanto, aunque hubiera sido a través de un camino difícil. El dilema moral que cargaba ya no pesaba tanto. Había aceptado las consecuencias de las decisiones que había tomado, y debido a esto, comenzó a experimentar una libertad que provenía no de la ausencia de culpa, sino de la presencia de la conciencia. Daniel, por su parte, continuó firme en su nueva vida. Con la misma presencia serena y dulce que siempre lo había caracterizado. Aún conservaba recuerdos de Julia, pero ahora estaban guardados en un rincón de su corazón donde no había eco, solo silencio y gratitud. No buscaba saber cómo estaba, pero en ciertos momentos, cuando veía algo que ambos disfrutaban, una película, un libro, un lugar, se permitía recordar por unos segundos. Luego regresaba al presente con serenidad, sabiendo que el amor que sentía por ella había cumplido su ciclo. Lo había dado todo. Y ahora, recibía de la vida lo que había cultivado, paz. Había algo hermoso en cómo se desarrollaron sus historias. Porque aunque no terminaron juntos, terminaron completos. El dolor no se evitó, sino que se soportó. El arrepentimiento no se negó, sino que se afrontó. El amor no se destruyó, sino que se transformó. La vida había hecho lo que debía hacerse. Y ahora, ambos seguían adelante, no como víctimas de una historia triste, sino como sobrevivientes de un amor que, aunque perdido, les había enseñado a vivir con más profundidad, más honestidad, más valentía. El dilema que había rondado a Julia durante tanto tiempo, si alguna vez merecería el perdón, si alguna vez podría volver a ser feliz, ahora encontraba respuesta en pequeños gestos. En cada paso que daba sola. En cada persona con la que hablaba sin miedo. Cada vez que miraba un retrato de sí misma y sabía que allí estaba el reflejo de alguien que ya no se escondía. Comprendió que el perdón más difícil era el que necesitaba darse a sí misma.
y aunque ese amor había sido dolorosamente arrancado de su vida, aún sabía, había sobrevivido. Y el tiempo, siempre el tiempo, que una vez la alejó de Daniel, ahora la acercaba a sí misma. Ya no buscaba explicaciones al pasado. Ni justificaciones. Simplemente sentía. Y continuaba. Porque algunas historias no tienen retorno. Pero tienen una continuación. Y esa continuación apenas comenzaba. Las semanas siguientes llegaron cargadas de transformaciones sutiles, silenciosas, pero decisivas. Julia había comenzado algo nuevo con el hombre que conoció en la feria de arte, y aunque no quería revelar lo que estaban construyendo, reconoció la diferencia en el ritmo, en la energía, en la forma en que él la miraba sin esperar completarla, solo conocerla. Había una dulzura en la forma en que esperaba sus pausas, respetaba sus ausencias y no exigía prisa. Sintió que podía ser ella misma, sin necesidad de ocultar los rastros de lo que una vez fue, sin necesidad de fingir que estaba completa mientras se reconstruía desde dentro. Se llamaba Lucas, y tenía una forma de observar el mundo que encantaba sin esfuerzo. Un poeta del alma, aunque nunca había publicado ningún verso. Escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando hablaba, sus palabras dejaban huella. No intentó comprender el pasado de Julia más allá de lo que ella estaba dispuesta a revelar. No forzó los recuerdos, pero tampoco los rehuyó cuando surgieron. Era una presencia inusual, gentil, pero firme. Alguien que sabía que el tiempo era crucial para que las cicatrices dejaran de sangrar y finalmente se convirtieran en simples marcas. Un sábado nublado, decidieron recorrer un sendero a las afueras de la ciudad. Julia no era muy aficionada a las caminatas largas, pero aceptó la invitación como alguien que comprende que a veces el cuerpo necesita ser retirado del lugar donde se esconde la mente. El sendero conducía a un mirador poco conocido con una vista panorámica de un valle lleno de árboles en tonos verde intenso y amarillo quemado. El camino era tranquilo, pero nunca incómodo. Al llegar a la cima, se sentaron en una gran roca. Lucas abrió un termo de té de menta y se lo ofreció. Permanecieron allí, mirando el horizonte, hasta que Julia rompió el silencio y le dijo que durante mucho tiempo pensó que nunca volvería a permitirse algo real. Él no respondió de inmediato. Simplemente le tomó la mano, sin mirarla directamente. Después de un rato, susurró, no tienes que apresurarte. La verdad llega cuando dejamos de apresurarnos. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba protegerse. Las reuniones continuaron durante algunas semanas más. Eran sencillas, casi siempre llenas de paseos, cafés o pequeñas exposiciones. Julia se sentía cómoda, pero a la vez cautelosa. Había una parte de ella que aún se resistía. No por miedo a Lucas, sino por respeto al proceso de duelo que aún atravesaba, a pesar de que Daniel había partido hacía tiempo. Era como si, aunque estuviera experimentando algo nuevo, una parte de ella aún estuviera de luto por la versión de sí misma que tuvo que abandonar para sobrevivir. Y necesitaba honrar ese dolor antes de entregarse por completo de nuevo. Lucas lo comprendía. Nunca la presionaba. Había en él una madurez que lo hacía todo más fácil. Y eso, más que cualquier muestra de cariño, era lo que más la conmovía. Una tarde, decidieron visitar una librería de segunda mano en el centro. A Lucas le encantaban los libros antiguos, y a Julia siempre le había gustado el olor a páginas amarillentas. Mientras rebuscaba entre los estantes polvorientos, se topó con un libro de cartas escritas por amantes anónimos a lo largo del siglo XX. Curiosa, empezó a hojearlo. En una de las páginas había una carta breve pero conmovedora. Hablaba de arrepentimiento, de amar demasiado y aún así perder. Julia sintió que se le encogía el corazón. Lucas, al notar su mirada, se acercó. Ella le mostró el fragmento, y él simplemente comentó, el amor no siempre basta. Pero si es verdadero, siempre transforma. La frase la golpeó como un golpe suave. Porque eso era exactamente lo que era. Lo que experimentó con Daniel no fue suficiente para resistir la decisión equivocada. Pero sí para transformarla profundamente. Y eso, de alguna manera, dio sentido al dolor que había soportado. Esa noche, al volver a casa, Julia se quedó sola,
pensando en todo lo que había vivido desde el principio. No solo el matrimonio, la traición, la separación, sino la reconstrucción. Los errores, las caídas, los días que quiso desaparecer, los otros que luchó por recuperar. Ya no se sentía débil ni culpable. Se sentía humana. Por primera vez en años, podía mirarse al espejo sin culpa. Y eso era lo que más importaba ahora. Mientras tanto, Daniel vivía sus propios silencios. No era de los que se explayaban en sus sentimientos, pero había aprendido a procesarlos profundamente. Su relación actual era estable, segura y madura. No necesitaba pruebas constantes, solo presencia. Aún así, había momentos en que su mente divagaba. No por añoranza ni por el deseo de revivir el pasado, sino por genuina curiosidad sobre lo que la vida había hecho de Julia. No la buscaba. No revisaba las redes sociales. Pero a veces, imaginaba. Y en esos momentos, en lugar de tristeza, había una especie de respeto silencioso. Como alguien que anima desde lejos a alguien que una vez fue parte fundamental de su propia historia. Una tarde, al pasar por un parque donde solía pasear con Julia, Daniel se sentó en el mismo banco donde, años atrás, habían hablado durante horas de libros, películas y sueños sencillos. A su lado estaba Clara, su actual compañera. Ella notó su mirada distante y le preguntó si todo iba bien. Él asintió. Y tras unos segundos, le contó el recuerdo de una conversación que habían tenido allí hace mucho tiempo. Clara escuchó atentamente, sin celos ni miedo. Y al final, simplemente dijo, las personas adecuadas, incluso cuando no se quedan, nos dejan raíces. Y eso también es amor. Daniel le apretó la mano con cariño. No necesitó decir nada más. El tiempo siguió su curso. Las estaciones cambiaron. Los paisajes se transformaron. Y con ellos, Julia y Daniel también. Sus rutinas ya no guardaban rastro el uno del otro, pero las lecciones de lo vivido aún resonaban en sus decisiones, sus palabras, sus gestos. La historia que vivieron juntos no fue un error, ni algo que debiera borrarse. Fue una página escrita con todo lo que tenían en aquel momento. Con verdad, con defectos, con belleza y dolor. Y aunque terminó como terminó, fue real. Meses después, Julia recibió una invitación para exponer su obra en una exposición regional de artistas contemporáneos. Entre las piezas que seleccionó se encontraba una nueva serie, Renacimiento. Pinturas abstractas en tonos rojo quemado, azul profundo y blanco descolorido. Cada una representaba una etapa de su trayectoria, la caída, el duelo, el perdón y el nuevo comienzo. El día de la inauguración, Lucas estuvo a su lado. Discreto, orgulloso, sereno. Los visitantes la elogiaron, comentaron y le hicieron preguntas. Julia respondió con calma, sin la ansiedad de quien busca aprobación. Sabía que lo que allí había era su alma expuesta, y estaba en paz con eso. En un momento dado, al mirar hacia la puerta principal, el corazón le dio un vuelco. Daniel estaba allí. Solo. Con una sonrisa respetuosa. Se acercó lentamente, admiró las obras en silencio, y al detenerse frente a, perdón, la obra más intensa de la serie, asintió levemente. Luego se acercó a Julia y la saludó con un abrazo contenido pero sincero. Intercambiaron solo unas palabras. Ella le agradeció su presencia. Él respondió, necesitaba ver lo que construiste con dolor. Ella simplemente sonrió. No hubo más lágrimas, ni más preguntas. Solo presencia. Y gratitud. Después de eso, él se fue. Y ella se quedó. De pie. Entera. Con la sensación de que, por fin, todo estaba donde debía estar. El pasado en paz. El presente con sentido. Y el futuro, abierto, pero ahora sin miedo. Porque la vida, a pesar de todo, siempre encuentra la manera de empezar de nuevo. Incluso cuando todo parecía perdido. El tiempo había hecho su parte. Lo que parecía insoportable fue absorbido lentamente por una nueva rutina, por nuevas perspectivas, por días que ya no albergaban el mismo dolor, solo un leve eco de él. Ambos habían tomado caminos separados, y aunque ya no existía un nosotros,
Había una extraña armonía al darse cuenta de que, de alguna manera, todo se había resuelto como debía. Julia continuó invirtiendo en su arte, ganando reconocimiento por la intensidad emocional de sus pinturas. La gente se veía reflejada en ellas. Personas que habían amado, que habían perdido, que habían cometido errores y que también habían sido traicionadas por sus propias decisiones. Su nombre comenzó a circular en pequeñas galerías, eventos culturales y exposiciones independientes. Lucas permaneció a su lado, siempre discreto pero presente, ofreciéndole apoyo con la misma firmeza silenciosa que la había conquistado desde el principio. Aún no vivían juntos. Ella aún necesitaba espacio, tiempo para comprender a la mujer en la que se había convertido, pero estaban construyendo algo lentamente, sin prisas, sin miedo. Era una relación que crecía con constancia, no con urgencia. Un día, durante un evento donde sus obras serían trasladadas a otro estado, Julia recibió la noticia de que su serie, Renacimiento, había sido invitada a participar en una exposición internacional. Lloró en silencio en el baño de la galería. No por orgullo, sino porque comprendió que había pruebas de que su dolor no era en vano. Que cada pizca de angustia y pérdida que sentía servía a algo mayor. Transformó su ruina en arte. Y más que eso, en redención. Lucas fue el primero en enterarse de su logro. La abrazó fuerte y simplemente le dijo, «Te lo mereces». Esas dos palabras fueron más poderosas que cualquier afirmación. Porque no había público, ni espectáculo, ni representación. Solo había verdad. Mientras tanto, Daniel experimentaba un periodo de tranquila estabilidad. Su relación con Clara había evolucionado con naturalidad, y ahora vivían juntos en una casa más aislada, rodeados de árboles y silencio. Tenían un perro que adoptaron, cultivaban un pequeño huerto, y sus tardes se llenaban de conversaciones sencillas sobre el día, planes de viaje y sueños que iban surgiendo poco a poco. Él no buscaba intensidad. Buscaba profundidad. Sabía, más que nunca, que el amor verdadero no gritaba, no armaba alboroto. Se construía en los detalles. En días normales. De camino, Clara le calentó el café cuando él olvidó tomársela. De camino, se fijó en cómo se recogía el pelo. Era un amor diferente. Más tranquilo. Más maduro. Pero no menos auténtico. Una fría mañana de invierno, Daniel recibió una carta sin remitente. Sin embargo, la letra fue reconocible al instante. Era de Julia. Por un momento, dudó en abrirla. Pero había algo en ella que la hacía sentir diferente. Y lo era. No era una súplica para que regresara, ni una carta de arrepentimiento. Era una despedida. Una despedida emotiva. Ella le dio las gracias. No por dejarla, sino por haberla amado con tanta intensidad y lealtad mientras pudo. Le dijo que ahora comprendía el peso de lo que había desechado y que, sin importar el tiempo transcurrido, ciertas heridas solo sanan cuando aceptamos que algunas pérdidas no se pueden compensar. Dijo que esperaba que fuera feliz, verdaderamente feliz, y que, sin importar lo que la vida le deparara, siempre formaría parte de lo mejor. Daniel leyó la carta sentado en el porche. No lloró. Pero sintió que su pecho se calentaba y luego se aligeraba. Era el último nudo que se desataba. El último recuerdo que necesitaba liberarse para que todo pudiera finalmente estar en paz. Ese mismo mes, él y Clara hicieron su primer gran viaje juntos. Fueron al sur de Francia, donde recorrieron calles estrechas y bebieron vino en pequeños cafés. En uno de esos paseos, él le apretó la mano con más fuerza. Clara pareció sorprendida. Él sonrió y dijo, «Nunca pensé que volvería a sentirme así. Gracias por enseñarme que amar de nuevo no es traicionar el pasado». Ella lo besó con ternura. No había respondido con palabras. Solo con la certeza en sus ojos de que estaban en el lugar correcto en el momento correcto. Al otro lado, Julia subía a un avión para una nueva exposición. El avión salía en unas horas. Lucas la llevó al aeropuerto. Caminaron juntos hasta la puerta de embarque, y allí él le dio un largo abrazo. Ella, abrumada por la emoción, dijo que no podía agradecerle lo suficiente por aparecer justo cuando creía que nunca volvería a sentir nada real. Él respondió en voz baja,
Solo hice lo que cualquiera debería hacer con alguien que se está reconstruyendo, guardar silencio y tomarle la mano cuando lo necesite. Subió al avión sonriendo. No porque estuviera olvidando el pasado, sino porque ya no la paralizaba. Ya en el vuelo, mientras miraba por la ventana, Julia reflexionó sobre cómo su vida había dado un giro. Ya no era aquella mujer llena de frágiles certezas. Se había convertido en alguien más consciente, más fuerte y, sobre todo, más libre. Sabía que, a pesar de todo lo que había hecho, nunca recuperaría lo perdido. Pero también sabía que había logrado transformar la destrucción que había causado en algo nuevo, honesto y profundamente humano. Y quizás, al final, eso era todo lo que podía hacer. Unos años después, en una gran exposición en Italia, un periodista le preguntó qué causaba tanta emoción en su arte. Julia sonrió, con los ojos ligeramente llorosos, y respondió simplemente: el dolor me enseñó a pintar. El perdón me enseñó a vivir. Esa respuesta dio la vuelta al mundo, citada en revistas, artículos y entrevistas. Pero para ella, era solo una verdad susurrada en voz alta. Ya no hacía falta explicar nada. Había hecho las paces con la vida. Daniel y Clara, a su vez, se convirtieron en padres de una niña. Al tenerla en brazos por primera vez, comprendió lo que significaba un nuevo comienzo. No porque borrara lo anterior, sino porque le dio un nuevo propósito. Y en ese momento, todo encajó. Miró a Clara y susurró: ahora todo tiene sentido. Ya no había lugar para el arrepentimiento. Solo para la gratitud. Por lo que fue, por lo que no fue y, sobre todo, por lo que se había convertido. Y Julia, al otro lado del océano, al terminar su presentación, caminaba sola por la orilla de un canal, respirando profundamente, sintiendo el viento frío en la cara. Sonrió en silencio. No necesitaba a nadie a su lado en ese momento. Estaba completa. Por primera vez, completa consigo misma. Si has llegado hasta aquí, con el corazón lleno y una mente reflexiva, cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios. Queremos conocer tu opinión, tu perspectiva sobre cada parte, cada decisión, cada sacrificio. Aprovecha la oportunidad de suscribirte al canal, porque aún hay muchas historias como esta esperándote, historias que conmueven, transforman y nos hacen reflexionar. Y antes de irte, deja este pensamiento contigo: la traición no solo destruye una relación. Destruye la confianza, apaga sueños, hiere la autoestima de quienes fueron leales y, poco a poco, mata la pureza de un sentimiento que podría durar toda la vida. No es solo un error, es una decisión que cobra su precio. A veces la factura llega en silencio, a veces con lágrimas, pero siempre llega. El dolor de alguien que ha sido traicionado no se desvanece con el tiempo, se transforma, y transforma a quienes lo sobreviven. Este canal no apoya, fomenta ni normaliza ningún tipo de traición. Creemos que el amor verdadero solo se construye con la verdad, la lealtad y la presencia. Se cuida. Y hasta la próxima historia.